Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento y que el día de mañana que tú te mueras, tú te puedas ir con Él en gloria. Dios no quiere, porque su plan no está para que alguien en este lugar se pueda perder. Pero el plan de Satanás es que tú te pierdas. Por eso le puse el plan de Dios versus el plan de Satanás. Otro principio, el principio número 2 de por qué Dios te creó, es porque Él quiere bendecirte. Hay una falacia de que si nosotros somos cristianos no podemos ser bendecidos. Todo lo que Dios crea, Dios lo bendice. Porque la palabra bendecir viene de un buen dicho, viene de hablar bien de algo, viene de decir que algo está bueno o que algo va a ser próspero. Y la Biblia me dice que cuando Dios creó al hombre, dijo: qué maravilla he creado. Pero también vengo a decirte que el plan de Satanás es maldecirte. Hay un plan de Dios y hay un plan de Satanás que va en contra de lo que Dios ha creado, de lo que Dios, mire, nada que no es una amenaza para Satanás, escúchame, él no lo va a atacar. O sea, él solamente ataca lo que es una amenaza para él. Y vengo a ponerte un fundamento y vengo a darte el origen por el cual tú eres atacado por Satanás. Hay cosas que tú no entiendes y por eso tú nunca vas a comprender el fin de las cosas si primero no conoces el origen. Y una de las cosas por la cual Satanás te ataca es porque tú tienes algo que él siempre ha querido. Él siempre quiso gobernar. Él siempre quiso ser bendecido. Él siempre quiso que todo el favor de Dios estuviera sobre él. Pero él tomó malas decisiones y por eso fue echado al abismo y al infierno. Por eso es que tú no entiendes que lo que tú tienes hoy en día es lo que Satanás siempre quiso. Y por eso es que ahora me puedo explicar varias cosas que me han pasado en la vida. Y por eso que ahora me puedo explicar por qué Satanás se ha ensañado totalmente en contra de mí y como que la tiene conmigo. No es que la tiene contigo, es que la tiene con lo que tú tienes en tu mano. El plan de Satanás tiene que ver con dos cosas: con perderte y con maldecirte. Satanás solamente quiere que a ti te vaya mal en la vida. Satanás solamente quiere que tú cometas errores en esta vida. Satanás solamente quiere que tú peques todos los días de tu vida, porque él entiende que a través de el poder, escúchame, tentarte, tú vas a tener las maldiciones que, escúchame, están destinadas para él, la va a poner sobre ti. Usted está aquí. Y nosotros siempre hemos preguntado de dónde ha salido todo. Porque Dios todo lo que creó, lo creó bueno. Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Ahora, ¿dónde fue que el ser humano se desvió? ¿Dónde fue que el ser humano se perdió? ¿Dónde fue? Y quiero preguntarte esto porque todos en alguna etapa de nuestra vida fuimos inocentes. ¿Dónde estaban los que fueron inocentes? Todos fuimos inocentes porque todos fuimos niños. Y la naturaleza de un niño es no tener malicia. Ahora, ¿quién nos enseñó la malicia? ¿Quién nos enseñó a robar? ¿Quién te enseñó a robar? ¿Quién te enseñó a decir mentiras? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó los patrones de que tú te puedes justificar al engañar a tu marido? ¿Quién te enseñó a consumir drogas sabiendo que está mal? ¿Quién enseñó al hombre a pecar cuando todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto, lo hizo bueno? Diga conmigo, todo tiene un origen.
Y si tú no entiendes esta prédica, toda la vida vas a pelear, escúchame, contra ti mismo. Pero yo vengo a decirte que no tienes que pelear contra ti mismo. Tienes que pelear contra el plan de Satanás. Tienes que levantarte y hacerle guerra a quien quiere matar. Yo no sé si usted está entendiendo. ¿Quién nos enseñó a vivir en depresión? ¿Quién nos enseñó a vivir en bullying? Que nos hacen bullying ahora. En mi tiempo no existía eso. En mi tiempo te hacían bullying y tú pripa, pupa. Y ya los profesores decían, bueno, ya aquí llama a tu mamá, trae a tu mamá y ya. Pero en mis tiempos no había. ¿Quién le enseñó al hombre a hacer tanta maldad? ¿Quién le puso en el pensamiento al hombre a maquinar cosas que no son correctas? Cuando tú te sientes herido, el primer pensamiento que se te viene a la cabeza no es un Dios te bendiga. Se me fue la iglesia. No es hazle bien a la persona que te está hecho mal. Pero ¿quién nos enseñó esto? ¿Quién nos enseñó a hacer lo que no debíamos? Pregúntale a que tiene a tu lado, ¿quién te lo enseñó? Y nosotros, y usted puede responder, bueno, mi tío me enseñó a robar, mi mamá me enseñó a mentir, porque mi mamá llamaban de la financiera y dile que no estoy, y dice mi mamá que no está. Entonces todo eso nosotros lo pusimos dentro de nosotros como patrones. Diga conmigo, patrones. Hay patrones que no te pertenecen. Hay patrones que no son tuyos, pero tú te has adjudicado de esos patrones porque le prestaste el oído al plan de Satanás. Escúcheme, la importancia del oído es sobre toda cosa una de las razones de los peores pecados que tú te puedes encontrar. Porque cuando nosotros le prestamos el oído a una persona equivocada, esa persona nos desvía del plan verdadero de Dios. Porque Pablo decía, escúchame, Pablo decía, ¿cómo yo que quiero hacer lo bueno no lo puedo hacer? Y queriendo hacer, no queriendo hacer lo malo, entonces eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque hay una batalla entre el plan de Dios y el plan de Satanás. Por eso nosotros debemos entender que siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros, pero va a haber gente que se va a levantar en contra de lo que tú vas a recibir. Dios quiere que a ti te vaya bien. Dios quiere que a ti te vaya bien en toda la vida. Dios no quiere que cuando tú te mueras tú te vayas al infierno. Dios quiere que cuando tú te mueras tú te puedas ir al cielo. Pero ¿por qué? Si ese es el plan de Dios, el 90% de la sociedad va en contra de Dios. ¿Por qué? Si ese es el plan de Dios, escúchame, más son los que se pierden que los que se salvan. ¿Por qué? Si en la palabra de Dios, escúchame, dice que no debemos adorar imágenes, ¿por qué toda la vida adoramos imágenes? ¿Por qué si en la Biblia nos dice que no debemos envidiar, toda la vida envidiamos? ¿Por qué si todo lo que dice la Biblia y está escrito, nosotros fuimos toda la vida en contra de eso? Diga conmigo, el plan de Satanás. Y quiero decirte esto: Satanás siempre va a usar gente para poder dañarte. Satanás siempre va a usar gente para poder apartarte. Satanás siempre va a poner gente, escúchame, para poder desviarte de su bendito plan. Escucha lo que yo te dije al principio. La palabra de Dios dice que los caminos de Dios son más altos. Los planes y los pensamientos de Dios son más sublimes. Los planes que Dios tiene para ti no son los planes de Satanás. Satanás perdió todo el reinado. Y escúchame, lo que le quitaron a Satanás nos lo dieron a nosotros los hijos. Ay, usted no está entendiendo de esto. Pero si tú no entiendes la razón de todo, nunca vas a poder vencer. Y yo vengo a decirte que el plan de Satanás siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido el mismo.
siempre fue el engaño. Siempre fue el engaño. ¿Quién nos convenció a nosotros que la mentira era buena? ¿Quién nos convenció a nosotros que el pecado era bueno para el hombre? Y hay veces que en tu alrededor tú no tienes respuesta, y es porque Satanás ha engañado de generación en generación. Es más, la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Escúchame, Satanás no cambia de estrategia, él cambia de víctima. Por eso la Biblia dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Porque solamente la gente que resiste, solamente la gente que para firme, solamente la gente que aún llorando destrozado dice: he aquí, esto es lo que voy a hacer y voy a adorar a Dios para el resto de mi vida. Gracias por esto, amén. Porque Satanás ve que si tú resistes, él dice: tengo que buscarme otra víctima. Él no cambia de estrategia. La estrategia siempre ha sido la misma. Y la misma estrategia ha sido el engaño. Escúchame, la manera en la cual tú te apartas es sintiéndote bien afuera que en vez de adentro. La manera en la cual tú te apartas es sintiéndote que con la mentira tú vas a hacer bien las cosas. La manera en la cual tú te apartas es sintiendo que el pecado ya el Espíritu Santo no te contrista, no te da arrepentimiento. Entonces tú te sientes bien. ¿Por qué? Porque el trabajo de Satanás, escúchame, no es golpearte, es engañarte. Una persona engañada es una persona, escúcheme, estúpida. Se me fue la iglesia. ¿Sabe por qué estúpida? Porque tiene el espíritu de estupor. Aunque están viendo, no pueden ver. Aunque tienen ojos, no pueden ver. Aunque tienen nariz, no pueden respirar. Y hay gente que tú le dice: hey, estás mal, corrige. Y ellos dicen: no, tú estás mal. Usted está aquí. Pero entonces yo digo: pero hay gente que no entiende. No, lo que pasa es que Satanás le ha metido un engaño en su mente para poder desviarlo del plan inicial, que fue bendecirte. Por eso es que Satanás ciega a la gente. Por eso es que se le mete el diablo a la gente. Toda la vida tuviste un buen matrimonio, de un día a otro tu esposo, que era un hombre bueno, se metió con 10 mujeres. ¿Por qué? Porque Satanás le engañó diciéndole que la esposa que tenía en la casa no era una mujer valiosa y que él podía conseguirse algo mejor con el nuevo salario que tenía ahora. Diga conmigo: engaño. ¿Por qué? Porque Satanás, escúchame, no se mancha las manos. Satanás te envía a ti que tú te manches las manos para que el juicio te caiga sobre ti. Ay, Dios mío. Escúchame, Satanás no peca por ti, él te hace pecar a ti. Por eso es que tenemos una generación que el miércoles de ceniza le están poniendo una crucecita, pero durante 4 días vivieron en fornicación, en alcoholismo, en toda la perdición. Por eso es que tenemos una generación, escúchame, tenemos una generación estúpida, tenemos una generación que tiene el espíritu de estupor. Escúchame, los tienen atado, pero lo tienen atado en la mente. Celebran supuestamente a un santo que supuestamente viene de Dios, pero te ponen un exón para que tú te pierdas y para que haya fornicación, divorcio, división. ¿Qué estamos hablando? Y varios de nosotros vivimos ahí. Pero ¿por qué pasa eso, pastor? Engaño. Satanás, escúchame, no puede en contra de ti. Y hay gente que no puede en contra de ti, por eso va a tener que engañarte. Porque, escúchame,
Tú eres una creación perfecta de Dios y Dios ha destinado que te vaya bien todos los días de tu vida, que tu matrimonio sea exitoso, que todo en la vida te sea exitoso. Pero quienes tomamos decisiones malas somos nosotros, pero todo proviene de un engaño de Satanás. Porque escúchame, él cayó porque él mismo se engañó. Y como él se engañó y cayó, él quiere engañar para que tú también caigas. Por eso es que tú tienes esa lucha del domingo, que tú, bueno, cobraste y no viste ni un real porque todo el hindú te lo llevó. Y tú cuando te levantas el domingo tú dices, ¿voy o no voy a la iglesia? ¿Será que Dios se acuerda o no se acuerda de mí? ¿Será que Dios me ama o no me ama? ¿Será que yo soy valioso para Dios o no valioso para Dios? Tú piensas que de dónde vienen esos pensamientos. Vienen del bendito engaño de Satanás. Porque él sabe que si tú vienes a iglesia, comunidad, un domingo en medio de la adoración, puede haber un rompimiento para tu casa, para tu familia. Tu familia puede. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien esta noche. Por eso Satanás, te identificamos y no tienes arte ni parte contra esta iglesia. ¿Por qué tú crees que tienes tanta lucha para poder serle fiel a Dios? La lucha siempre va a estar, pero a gente que tiene principio, escúchame, no son fáciles de engañar. Gente que conoce la palabra de Dios no son fáciles de engañar. Porque Satanás te engaña cuando tú no conoces algo. A mis 12, 13 años yo le pregunté a una persona, un familiar, si la masturbación era buena o mala, y la persona no sabía responderme. Entonces yo pensé, porque yo me sentía mal cuando lo hacía, entonces yo pensé que era bueno porque esa persona me estaba diciendo era bueno, porque esa persona estaba engañada, también me engañó a mí. Usted está aquí. Engaño. ¿Dónde aprendimos todo esto? Porque Satanás nos engañó. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad. Ay, yo le estoy hablando. No, yo no sé si yo le estoy hablando a la iglesia correcta. Conoceréis la verdad, porque toda la vida Satanás te engañó. Toda la vida Satanás te mintió. Por eso mi palabra dice, la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Escúchame, la libertad de una persona es cuando se da cuenta que toda la vida estuvo equivocado y dice, es hora de cambiar. Escúchame, hay gente que se va a ir al infierno conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque viven engañados. Porque hasta Satanás predica. Hasta Satanás se sabe mejor la Biblia. ¿Usted está aquí? Por eso, si tú no conoces principios, si tú no estudias la palabra de Dios, acuérdate que te dije que el plan de Satanás siempre ha sido el mismo. Nunca ha cambiado. Él solamente cambia de víctima. Y cambia de víctima por generación. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Engañó a mi abuelo alcohólico. Quizás en tu casa tu bisabuelo alcohólico, infiel, divorcio. Tu abuelo lo mismo, tu papá lo mismo. Y tú, por no haber conocido la verdad, pasaste por lo mismo. Usted está aquí. Pero nosotros estamos levantando una generación que está rompiendo. Aquí solamente rompieron. Estamos levantando una generación que no va a ser engañada por Satanás, sino que va a decir, yo conocí la verdad. Venga conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Rapidito, multimedia. Dice, la serpiente era más astuta, diga conmigo, astuta, que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer. Mire la pregunta, escuche, yo quiero que usted analice esto. Esto lo hemos leído 10,000 veces, pero cuando usted ve la profundidad de eso, usted dice,
Satanás solamente vive para engañar. Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Escucha, esa no fue la orden de Dios. Porque quien te engaña primero te enreda. Yo he tenido gente que se va de la iglesia porque dice: pastor, yo creo que la vida fuera de la iglesia es mejor. Y yo digo: wow, ¿cómo es eso? Si desde que yo vine a la iglesia y conocí a Cristo, Cristo me cambió la existencia. ¿Y cómo que no te está pasando a ti? ¿Cómo que tú no puedes ser próspero? ¿Cómo que tú no puedes salir de ese pecado? Por el engaño de Satanás. Y hay gente que dice: no, pastor, lo que pasa es que Dios me dijo que dejara de servir. Dios me dijo que dejara de diezmar. Dios me dijo que dejara de ofrendar. Y yo digo: ¿qué Dios es ese? ¿Sabe? Porque Satanás no se viste de diablo. Se me fue la iglesia. Satanás no usa cacho. Escúchame, toda la vida nos engañaron porque ponían a Satanás con cacho y con cola. Porque cuando tú ves a Satanás así, lo primero que tú haces es correr. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Y como ángel de luz a veces te enreda porque tú dices: wow, es un ángel de Dios que me está diciendo que me aleje de la voluntad de Dios. Pero Dios no puede ir en contra de Él mismo. Y toda la vida Satanás no se pone cacho. Dile a que tiene a tu lado: Satanás no usa cacho. Escúchame, Satanás usa los mejores perfumes. Satanás se viste bien, se limpia bien, se hace buen corte, tiene una apariencia de bueno, pero en el fondo es malo. ¿O acaso tus tentaciones son cosas que te dan asco? Se me fue la iglesia. ¿Acaso tus tentaciones tú dices: ese es Satanás? ¿O acaso cuando estás a dieta te traen un dulce con cacho? Se me fue la iglesia. No te lo va a poner así, porque Él sabe que si viene así, tú te vas a dar cuenta. Y mira lo que Satanás le dice a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque la quería enredar y la enredó. Porque la orden de Dios es: puedes comer de todo del jardín, excepto de un solo árbol. Y mire la pregunta capciosa. Mire, cuando usted ve todo esto, usted ve patrones que Satanás usa en su vida. Porque Satanás tiene los mismos patrones. Cada vez, escúchame, que Dios te quiere dar una bendición, lo primero que viene es la duda. Porque Satanás no quiere, escúchame, que tú seas bendecido. Satanás no quiere que tú seas prosperado. Por eso cuando Dios te da una orden, más atrás viene Satanás, escúchame, a desaprobar esa orden. Porque él sabe que esa orden te iba a bendecir para el resto de tu vida. Cada promesa trae un proceso. Y cada orden de Dios, escúchame, viene desaprobada por Satanás. Escúchame, Satanás nunca te va a tentar de algo que Dios no te dijo. Solamente te va a tentar con la orden de Dios. Si Dios te dijo sé fiel, si Dios te dijo vive hasta el final, si Dios te dijo persevera, si Dios te dijo este es tu ministerio, si Dios te dijo esta es tu iglesia, entonces que nadie me mueva de aquí. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice bienvenido a tu casa, esta es tu casa, iglesia, comunidad, Satanás dice vete para otra iglesia que aquí no te aprecian. Diga conmigo: cochino. Después te comienza a decir que sí, el pastor ni te saluda, sí, el pastor ni te presta atención, sí, mira a la pastora. Y te comienza a meter el veneno por el engaño. Porque él sabe que esta casa es una casa de bendición. Y que si tú permaneces fiel, tu familia puede ser salva. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en este lugar. Satanás todo lo que ataca es porque es una
amenaza para él. Escúchame, cuando alguien te va a atacar, escúchame, cuando alguien te va a atacar, lo primero que tú tienes que hacer es quitarle el arma. Porque si él no tiene esa arma, no te puede matar, no te puede atacar. Entonces Satanás es estratégico. Si tú tienes una orden que tú tienes que obedecer, Satanás va a querer quitarte, escúchame, esa orden, porque eso es una arma que lo va a pisotear a él. Ay, Dios mío, usted no está entendiendo. Si tú tienes una espada y tú le vas a dar a Satanás, Satanás te va a arrancar la espada, porque él sabe que si te quita la espada, te quita autoridad, te quita gobierno. Y por eso que cuando Dios me da una orden, yo le digo: Señor, heme aquí, aquí estoy siendo obediente, porque Satanás no me va. Todo acto de obediencia por Dios desata un portal de bendición para nuestra vida. ¿Sabe por qué toda la vida nos fue mal antes de Cristo? Porque toda la vida fuimos desobedientes. Escúchame, fuimos desobedientes a la voz de Dios y obedientes a la voz de Satanás. Se acabaron los amenes. Mire, no me quite el versículo, mire lo que dice: con que Dios te dijo, versículo 1, con que Dios te dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Se mentira, Satanás, se mentira. Versículo 2, y ella se lo aclara y le dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, le respondió la mujer. O sea, literalmente la mujer lo corrigió y le dijo: no, tú estás equivocado, porque él no nos dijo que no podíamos comer ninguno. Él nos dijo que podíamos comer, ¿qué dice ahí? ¿De qué? Todos los árboles. Versículo 3 dice: pero en cuanto al fruto, el árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, escuche, ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Sabes que Dios te pone prohibiciones en la vida? Y te pone prohibiciones para preservar tu vida. Hay cosas que a ti mismo no te salen, hay planes que no te salen, y no es, escúchame, porque Dios no quiso, sino porque Dios te quiso preservar del mal. Hay veces que tú haces planes y dices: me voy para la playa con mis amigos, y cuando tú vas se te daña el carro. Te montan en una moto, se daña la moto. Te montan en el taxi, se daña el taxi. El problema no son la moto, el taxi ni el carro. El problema es que tú estás siguiendo el plan de Satanás, y Dios sobre toda cosa te quiere preservar. Por eso bendito el proceso de ayer, porque sin el proceso de ayer, hoy yo no estuviera aquí. Hoy yo no estuviera aquí. Hoy yo no estuviera levantando mis manos y adorando a Dios, porque antes vivía en penumbra. Antes vivía en... hasta que vino mi rey y me rescató. ¿Por qué? Porque aún el plan de Satanás, escúchame, Dios lo va a usar para cumplir su plan. Pero es una decisión tuya. Dile que tiene a tu lado: una decisión tuya. Voy rapidito. Dice: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Versículo 4 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer, mira esto, Dios le dijo: de cierto morirás. Y la serpiente, Satanás, le dijo: no, es mentira, porque no van a morir. Mira lo que le digo: no es cierto, no van a morir. Entonces, cuando a ti te, escúchame, siempre la verdad te va a abrir los ojos. Y escúchame, y el engaño, la palabra, cuando usted busque en el diccionario la palabra engaño, es algo que parece real, pero no lo es. Usted está aquí. El engaño nunca parece mentira. Entonces, como la verdad siempre abre los ojos, ellos pensaban que era verdad, por eso dijeron: wow. Entonces nosotros, escúchame, nosotros no vamos a morir. Versículo 5 dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos
y llegarán a ser como quién, conocedores del bien y del mal. Ahora, yo te dije algo importante, y es que Satanás, escúchame, engaña porque él fue engañado, y siempre usa los mismos patrones. Usted está aquí. Vamos al versículo 12 de Isaías 14. Me guarda Génesis ahí. Versículo 12 del capítulo 14. Isaías 14, gracias. Dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero? O sea, literalmente le está diciendo: ¿cómo has caído del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Versículo 13, vamos rapidito. 13 dice: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Diga conmigo: wow. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Versículo 14: subiré a la cresta de lo más alto de las nubes y seré semejante al Altísimo. Yo no sé si hay gente aquí, pero lo que yo leí en Génesis lo estoy leyendo en Isaías. Ya todo lo que Satanás estaba tentando a Adán y a Eva, ya él lo había experimentado. Porque Satanás no usa diferentes patrones, usa los mismos patrones. Hay bendiciones que tú le pides a Dios, y cuando Dios te la da, tú te apartas de él. ¿Por qué? Porque te engaña. Y antes tú decías: yo, Alex, no puedo faltar a un servicio porque no voy a dejar de adorarle. Y no puedo parar de adorarle. Y lo cantaba con todo tu corazón. Y en el proceso le pediste algo a Dios y le dijiste: Señor, bendíceme con un trabajo, bendíceme con un negocio. Y Dios te dio el negocio, y a través de ese negocio Satanás ahora te dice: no tienes tiempo para ir a la iglesia, no tienes tiempo para diezmar, no tienes tiempo para darle a Dios. Pero ¿cómo que se come eso si Dios fue quien me lo dio? ¿Por qué? Porque te engañó de la misma forma como él mismo se engañó. Usted está aquí. Y siempre, escúchame, en una nueva temporada viene un nuevo nivel de engaño. Siempre. Nosotros predicamos abundancia, nosotros predicamos por la familia, y siempre va a venir por el engaño. ¿Cómo es que Satanás le puede decir a alguien de que engaña a tu esposa no es hermosa? ¿Por qué? Porque él, escúchame, él no se mancha la mano, él crea conflictos. Y a través del conflicto, entonces ya tú no ves a tu esposa con los mismos ojos, sino que ella lo estás viendo con los ojos de Satanás. Porque Satanás, mire, Satanás habla. El 90% de la sociedad ha aprendido a escuchar a Satanás más que a Dios. Porque Satanás, mire, y a veces cuando Dios no habla, le preguntamos: que yo no sé si es Dios. Cuando Dios te dice: hey, bendice a tu vecina que no tiene nada que comer, llévale, cómprale un súper, y tú estás pidiendo 4, 5, 6, 7 confirmaciones. Tú dices: Señor, que baje un arcoíris aquí en mi casa y un unicornio venga y me hable. Entonces después de ahí tú quieres. Pero ¿por qué somos rápidos entonces para hacer el mal? ¿Por qué? Por el engaño de Satanás. Porque Satanás tiene un plan de matarte y destruirte. Pero yo vengo a abrir los ojos de esta generación y a decirle que no le vamos a permitir a Satanás que nos mate, sino que vamos a vivir bajo el plan de Dios. O sea que Satanás se engañó diciendo: yo seré semejante a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Tú sabes que la gente que cae por el piso, la gente que son humilladas, son la gente, escúchame, que solamente tienen orgullo. La gente que tiene orgullo son la gente que no reconocen su error.
son la gente que nunca se equivocan, son la gente que nunca piden perdón, son la gente que nunca dice: hey, mira, me equivoqué, necesito lavarme las manos y levantarme de este hueco. Sino que se justifican con todo. Por eso Satanás, por su belleza, por su esplendor, por todo el gobierno que tenía, entonces él mismo se engañó, escucha, de morderle la mano a quien le daba de comer. Nunca, escúcheme, nunca maldigas ni le muerda la mano a alguien que te ha bendecido. ¿Sabe que en la cultura judaica, en el judaísmo, hablar de alguien es como derramar sangre? Es como si tú estuvieras apuñaleándolo, literalmente. En la Biblia, si tú hablas mal de alguien, es como que si tú lo estuvieras apuñaleando y se está desangrando la persona. Por eso que la Biblia dice que Jesús dijo: oíste que fue dicho, mas ahora yo te digo. O sea, te está diciendo: ustedes agarraron la ley y la maquillaron y la adornaron, pero ahora yo vengo a abrirle los ojos de que Satanás, aún con la ley, te engaña. Usted está aquí. Póngame Génesis, versículo 4, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4, gracias. Dice: pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Versículo 5, rapidísimo. Dice: y llegarán a ser como ¿quién? Como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6. La mujer entonces vio el fruto del árbol, escúchame, bueno para comer. ¿Cómo pasó esto? Como si ellos sabían y tenían entendimiento de que el fruto no era para comer, ni tocarlo podían. Y la Biblia dice que ahora en el versículo 6 la mujer vio el fruto y fue deseable para la mujer comerlo, y que era atractivo a la vista. Dice: y deseable para adquirir sabiduría. Escuche esto. Hay 3 engaños aquí que Satanás le metió a la mujer: bueno, atractivo y deseable. ¿Usted está aquí? ¿Cómo tú te das cuenta cuando algo, escúchame, proviene de Satanás y tú no estás seguro si proviene de Dios? Escúchame, cuando muchas veces Dios te dijo que no era por ahí, pero a ti te, escúchame, a ti te parece bueno, atractivo y deseable. Escúchame, la Biblia no dice que ese fruto era bueno, atractivo y deseable para Dios. Dice que era para la mujer. ¿Pero por qué era para la mujer? Porque alguien la engañó. Y es por eso que toda la vida, escúchame, tú vas a luchar contra el engaño. Dígale que tiene a su lado: toda la vida vas a luchar contra el engaño. Pastor, hasta Satanás le quiere engañar a usted. Claro. Escúcheme, a veces yo escucho a los hijos diciéndome: gracias, pastor, por venir. Gracias, padre, por venir a esta provincia. Gracias por usarse por lo que Dios ha hecho en mi familia. Gracias. Pero en mi momento de dificultad, cuando usted no sabe, porque yo paso dificultad, la gente me ve siempre reír, pero yo paso dificultad, paso también ataque. Porque si Satanás va a atacar a alguien, va a atacarme más a mí. Porque la Biblia dice: heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Satanás no ataca los pies, Satanás ataca la cabeza. Por eso usted siempre debe tener entendimiento que la primera oración que usted debe hacer es por su pastor. Porque la bendición suya va a depender mucho de cómo le vaya al pastor, cómo esté el pastor. Porque si el pastor puede soltarte una palabra que te va a desafiar, entonces te irá bien todos los días. Si el pastor te puede corregir, si el pastor te puede llamar la atención, entonces tú tienes que... ¿Sabe cómo se llama eso? Oración estratégica. Yo oro por todo lo que me preserva. Ay, Dios mío. Taller de intercesión aquí. ¿Cómo orar? Por todo lo que me preserva, por todo lo que me protege. Yo debo orar primero. Usted está aquí.
Porque si lo que me protege a mí, escúchame, se cae, entonces yo soy vulnerable. Si tú tienes una iglesia donde estar, entonces tú tienes que orar por tu iglesia. Tú tienes que bendecir tu iglesia. Escúchame, tú tienes que sembrar en tu iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que te está bendiciendo a ti. ¿Usted está aquí o no está aquí? Por eso es que le dijo que parecía bueno, agradable y atractivo, dice, y deseable, dice. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Escúcheme, Satanás siempre usa el mismo plan. Y tú dirás, pastor, ¿para quién es el ataque de Satanás? Diga conmigo, para todos. Por eso uno siempre tiene que estar apercibido. La Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Una de las cosas que no debemos hacer es ignorar cómo el diablo trabaja. Porque si nosotros lo ignoramos, entonces somos vulnerables. Por eso somos engañados. Escúchame, la gente más vulnerable son la gente que no le presta atención a su alrededor. Porque yo te dije antes, Satanás se viste de ángel de luz. Y hay veces, hay gente que se mete, escúchame, en tu vida, pero no se meten en tu vida como enviado de Dios, sino como enviado de Satanás. Pero ellos vienen hablando de cosas bonitas. Ellos vienen hablándote, hasta la Biblia te hablan. Se me fue la iglesia. Y te dicen: no, lo que pasa es que la Biblia dice. Esa iglesia, no vaya a esa iglesia, porque la Biblia dice que las paredes no deben de estar negras. Mentira. Entonces, como tú estás de ocioso escuchando a quien no tiene que escuchar, tú te vas para tu casa y tú eres convencido por el engaño. Y entonces el domingo que Dios te quería bendecir, entonces tú dices: voy o no voy, voy o no voy. Voy a buscar en internet para ver qué iglesia tiene el altar blanco. ¿Por qué? Porque te engaña. Te engaña. Escúcheme, Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Rapidito, rapidito. Mateo 4, versículos 5 y 6 dice: esta fue la tentación de Jesús. Jesús fue tentado ¿cuántas veces? En el desierto, ¿cuántas veces? Gracias, gracias baterista. 3 veces. Esta fue la segunda tentación. La Biblia dice que el diablo lo llevó a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén, e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Escúcheme esto, posición. Versículo 6. Versículo 6. Versículo 6. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Escucha esto. Mire lo que le dice Satanás. Porque la palabra de Dios dice: ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Satanás le usó la palabra de Dios a Dios. ¿Usted está aquí? Satanás lo quiso engañar al mismo Dios con la misma palabra que él había escrito con su puño y mano. Porque hay cosas que toda la vida te han funcionado y toda la vida, escúchame, han sido de bendición. Tú has sido un hombre y una mujer de oración. Tú has sido un hombre y una mujer de ayuno. Tú has sido un hombre y una mujer de congregarte. Pero entonces ahora Satanás se inventa cuentos y te usa la palabra de Dios para poder enredarte. Diga conmigo: los mismos patrones. He llevado a 3, escúchame, historias diferentes con el mismo patrón. Engaño. Y me puedo pasar toda la noche, vigilia aquí hasta amanecer, hablándote que el plan de Satanás es simplemente engañarte, entenebrecerte el entendimiento. Porque si tú no tienes entendimiento y revelación de las cosas, entonces no te va a ir bien. Por eso que Jesús le decía: a ellos yo les hablo en parábola, pero a ustedes les doy los secretos. Escuchen, no lea la palabra de Dios, entiéndala.
Porque la palabra de Dios no tiene poder hasta que la persona la entienda. Porque la Biblia dice que un sembrador salió a sembrar y unas semillas caían en pedregales. Y dice que escuchaban la palabra, pero como no tenía una retención, entonces venía el malo y se la arrancaba. Cada palabra que te da Dios, Satanás va a querer venir y arrancártela, porque él sabe que esa es la arma para poder que tú lo mates. Por eso es el engaño. Diga conmigo, engaño. ¿Dónde tuvimos? Diga conmigo, ¿dónde tuve toda la vida? No se preocupe, yo me pregunto lo mismo. ¿Dónde tuve toda la vida que yo no sabía esto? Que toda la vida me engañaron. Toda la vida me engañaron. Toda la vida. Y no entendí cosas en mi vida. Y es por eso que ahora nos toca resolver lo que no entendimos ayer. Usted está aquí. Si hubiera habido alguien que me hubiera aconsejado con la palabra de Dios, si hubiera existido alguien, pero dele gracias a Dios porque usted llegó a tiempo, porque usted tiene ahora una iglesia que le predica la palabra de Dios. Se la predica cruda, se la predica de verdad. Satanás no cambia de plan, cambia de víctima. Escúcheme. Por eso es que ¿sabe que Satanás ataca tu matrimonio cuando tu matrimonio hay peleas? Usted está aquí. Cuando tú estás guerreando en tu casa con lo que debería ser tu aliado, entonces, escúchame, Satanás mete hombres y mujeres que se visten bien, que huelen bien, que son guapos o guapas para ti. Y ya tú tienes 20 años casado y tu esposa tiene varias llantitas, pero esa llantita la creaste tú. Escúchame. Pero ahora cuando tú vas al trabajo, escúchame, se levanta una filistea y la filistea te habla bien, cosa que tú no recibes en tu casa. ¿Usted está aquí? La filistea te dice cosas que nunca te dicen en tu casa. La filistea te dice, oh, está guapo. ¡Oh, qué lindo! Llegó a la oficina el hombre más lindo de toda esta compañía. Entonces, como tú te dejas engañar, tú no sabes decir te reprendo, Satanás. Y tú dices, ya yo sabía. No nos reímos, pero por el orgullo murió Satanás. Por el orgullo fue echado al infierno. Y por eso que si tú no tienes los ojos bien abiertos, escúchame, toda la vida te va a ir mal. Porque toda la vida te van a engañar. Escúchame, toda la vida nos han engañado. Ayer yo hablaba con unos hijos de los préstamos. Yo decía, uno coge una platita y queda pagando el triple, el cuádruple de todo. Y tenemos buenos salarios, pero estamos hasta la zapatilla endeudados. Que nada más cobramos y ya está el hindú, el turco, todo el mundo afuera esperando su plata. Y la plata es tuya, pero cuando tú cobras no te queda un real. ¿Por qué? Porque fuimos engañados. Nadie nos enseñó a invertir. Nadie nos enseñó a ahorrar. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás es engañarte para que tú tengas un buen salario pero te vaya mal. Usted está aquí. Por eso que la gente que no tiene entendimientos piensa que un email o una llamada del banco es una bendición. ¿Cuántos nos han llamado de los bancos? Tarjeta aprobada. Escúchame, antes tú tenías que meter requisitos y esperar varios meses para que te aprobaran. Ahora tú no metes un santo requisito y te aprueban. ¿Cómo es eso? Engaño. Tú estás endeudado hasta la zapatilla y tú te metes en banca en línea. Y en la banca en línea te dice, presiona 2 clics y te vamos a desembolsar un préstamo. El dinero que siempre esperaste. Y esa semana tú le estás diciendo a Dios, provéeme. ¿Cuánto le han pasado? Y esa noche tú te metes más de 50 veces en la banca en línea.
me meto, me salgo, me meto, me salgo. Y después, sin pensar las consecuencias, decimos: ah, qué rayo, vamos a darle guacata. Entonces te desembolsan $5,000, y esos $5,000 en una semana te compraste zapatos, te compraste cartera, te hiciste lo que fuera, y después te quedaste con una deuda y no tuviste nada. Diga conmigo: engaño. Toda la vida nos han engañado. Nuestros papás nos decían: si tú no te endeudas, no tienes nada. ¿Cuántos le dieron así? Yo veía a mi mamá llorar por la deuda. Y yo le decía: mamá, pero tú no tienes un buen salario, pero tú que resolver aquí, tú que resolver allá. Y llorando porque no podía pagar las deudas. Entonces, si usted no tiene la revelación correcta de la verdad, usted va a pasar patrones. Escúchame, los patrones se pasan por generaciones. Y si tú no le dices a tu hijo: hey, no te metas en deuda, que la deuda viene del diablo. Ay, ¿me meto o no me meto en problema aquí? Hay deudas que son sanas. Deuda de una casa es sana, porque nadie tiene $30,000, $40,000 de un día a otro para poder pagar algo. Pero deudas innecesarias son todo lo demás. Aún para mí, un concepto mío, no lo dice la Biblia, 1 Pastor 15:20. Para mí, una deuda de auto, escúchame, es innecesaria si tú no tienes de una deuda de auto nuevo. ¿Por qué? Porque apenas que tú sales del bendito, ayúdame, concesionaria, ya ese carro pierde el valor y ya tú estás frito. Y tú estás pagando 7 años. Y cuando yo quiero que usted haga cálculo. Nada más utilice su calculadora. Todo lo que usted paga por ese préstamo, y súmele los años de todo lo que usted está pagando, usted se va a volver loco. Y usted va a decir: ¿cómo me metí aquí? ¿Por qué? Porque nos engañaron. Toda la vida nos engañaron. Mi mamá decía: yo me meto en deuda para poder comprar esto, comprar el sofá, comprar esto. Escúcheme. Y algo que yo dije el domingo pasado fue: le hemos dado lo que le corresponde a Dios, se lo hemos dado al impío. ¿Por qué? Porque el impío nos dio lo que Dios no iba a dar a nosotros. Escúcheme, yo soy un hombre de oración, mi esposa es una mujer de oración, y nosotros hemos visto a Dios obrar. Le digo: Señor, regálame un juego de sala, y de un día a otro Dios dice: van, aquí está el juego de sala. No es magia, es oración, es creer sobre toda cosa. Su palabra dice: si Él alimenta los pájaros, las aves que no siembran ni cosechan, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? ¿Cómo no va a cuidar de mí? El plan de Dios siempre fue bueno, pero el problema de esta generación que siempre quiso coger el plan de Satanás. Y ya me están cortando, Dios mío. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 21-35, ya termino con esto. Habla de una historia muy curiosa, una historia muy curiosa. La Biblia dice que había un profeta llamado Balaam, y este profeta, los moabitas, póngamelo por favor, Números capítulo 22 del versículo 21. Los moabitas, literalmente, como él era un profeta, el profeta es el que declara algo y se cumple. ¿Está aquí? Entonces, como él era un profeta, él, número 22, como él era un profeta, entonces los moabitas lo contrataron. Pero lo contrataron, escucha esto, para que él profetizara en contra del pueblo de Dios. O sea, es como que tú contrates a un hombre de Dios para maldecir a otro hombre de Dios. ¿Está aquí? Y los moabitas le dijo: ven acá, que te vamos a contratar para que tú puedas maldecirlo, porque sabemos que si tú dices la palabra, a ellos le va a ir mal. ¿Usted está aquí? Pero la palabra de Dios dice que Balaam se montó en su asno, en su burro,
y él fue camino a la ciudad para poder maldecir a Israel. Y aquí llegamos al versículo 21. Dice: Balaam se levantó. Póngame el versículo 21. Dice: Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los oficiales de Moab. ¿Moab de dónde? De los moabitas. Versículo 22. Dice: mientras iba con ellos, escuche esto, la ira de Dios se encendió, y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y dos criados lo acompañaban. ¿Qué pasaba? Que él iba en camino a maldecir al pueblo de Israel, pero la Biblia dice que Dios se enfureció y dijo: no lo puedo permitir. Porque Satanás siempre tiene un plan, pero el plan de Dios siempre va a prevalecer. Versículo 23. Cuando la burra, escuche esto, la burra, escuche, hay burros que son más espirituales que los mismos cristianos. Cuando la burra vio el ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada es que la sacó de la vaina. O sea, con la espada alzada, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver de nuevo. O sea, cuando la burra, el camino es por aquí, la burra cogió por allá y Balaam le metió: págata, ¿qué pasa? Vete por aquí. Pero la burra había visto al ángel de Jehová. Y hay cosas que tú tienes que entender, que sobre toda cosa, escúchame, tú tienes que tener temor de Dios. El temor de Dios te va a proteger de hacer cosas o maldad sobre otros. Porque cuando tú ves a Dios puesto en el medio de todo, tú dices: estás loco, con todo menos con Dios. Y escúchame, una cosa es que esté el ángel ahí y que te va a bendecir, pero el ángel está, escúchame, está con la espada desenvainada. La burra dijo: no, como yo voy cargando a el primero que me va a volar es a mí. Me vuelan la cabeza, yo mejor voy para adelante. Dice: pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Rapidito, versículo 24. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho. O sea que se paró en un camino bien estrecho para que nadie pasara. Dice que estaba entre dos viñas con cercos de piedra. O sea, literalmente en un túnel de piedra. Y dice la palabra de Dios en el versículo 25. Versículo 25. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared. Antes había cambiado de dirección. Ahora, en vez de ir para adelante, se estaba golpeando con la pared. O sea que se estaba arrimando, ya no quería ir para adelante, apretando el pie del profeta. O sea que le golpeó el profeta. Entonces Balaam volvió a pegarle, le metió: pero ¿qué le pasa a esta burra? Versículo 26. El ángel del Señor se les adelantó y se le detuvo en un lugar aún más estrecho, donde ya no había hacia dónde ir, ni a derecha ni a izquierda. 27. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo. O sea, antes cambió de dirección. Una, cambió de dirección. Dos, se le estaba dando contra la pared. Y ahora dice: ni para atrás ni para adelante, aquí me voy a echar. La Biblia dice que se echó la burra. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra. Pero ahora ¿con qué? Con un palo. O sea que literalmente el profeta Balaam estaba encendido, estaba bravo. Versículo 28. Pero el Señor hizo hablar a la burra. Diga conmigo: tremendo lío. Escúchame, una cosa es que tú estés regañando a tu perro, pero otra cosa es que tu perro te hable. Y tu perro, hasta tu perro tiene, escucha, un nivel de espiritualidad mayor que el tuyo y un nivel de educación mayor que el tuyo. Mira la pregunta que le hace: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Si se puede saber, me avisas. Versículo 29. Balaam respondió, le dijo: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. Versículo 30. La burra contestó. Eso era una conversación entre
profeta y burro. Dice: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez yo hice algo así? O sea, la burra le está haciendo entrar en entendimiento al profeta. Y el profeta dijo: no, nunca ha pasado. Versículo 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y este pudo ver en el camino al ángel del Señor. Ahora no tenía la espada desenvainada, ahora la tenía empuñando la espada. O sea que estaba a punto de soltársela. Entonces Balaam se inclinó y se postró sobre el rostro en tierra. Versículo 32. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces al burro? O sea, hasta el ángel lo regañó. ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar? Porque he visto que tus caminos son ¿qué? Dios mío, ese es un nivel de preservación. Un nivel de preservación que tú estás en camino para, escúchame, para hacer el mal. Y escúchame, se te daña el carro 3 veces. Por eso que hay veces que tú tienes que entender que hay cosas que no se cumplieron en tu vida porque Dios no lo quiso. Porque Dios te, mírame, escúchame, porque en la esquina esa donde tú ibas a dar la vuelta, en esa esquina estaba la muerte esperándote. Pero Dios te preservó. Y yo no sé a usted, pero cuando yo me pongo a ver mi libro de historia, yo me pongo a ver: Dios mío, ¿de qué tanto me preservaste? Muchos murieron donde yo estaba, muchos estuvieron mal donde yo estaba. Pero a veces, mírame, a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha traído. Y a veces agarramos por garantía. Y hay gente que juega con Dios porque ahora tú estás bien, pero no te acuerdas de dónde Dios te sacó. No te acuerdas de dónde Dios, escúchame, el hombre es olvidadizo. Por eso es que Dios se te tiene que aparecer, porque el plan de Satanás nunca va a prevalecer por encima del plan de Dios. Porque aunque tú vayas en una burra y tú vayas a maldecir a alguien, y tú quieres odiar a alguien, y tú quieres matar a alguien, y tú quieres hacerle daño a alguien, y tú quieres pecar, el ángel de Jehová se te va a aparecer en el camino. Porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Diga conmigo: no vamos a entender a Dios, solamente le vamos a obedecer. Escúcheme, hay veces que tú tienes que entender que el plan de Satanás simplemente fue la catapulta para llevarte al plan de Dios. Yo no quiero una generación que viva toda su vida arrepentida por lo que pasó, sino que yo quiero una generación de hombres y de mujeres que no miren hacia atrás, sino que miren hacia adelante, porque lo mejor está por venir. Porque lo que ya pasó, ya pasó. Ya no puedo arreglar lo que pasó, pero sí puedo arreglar lo que está adelante. Y lo que está adelante es el bendito plan de Dios. Alguien tiene que aplaudir la gloria de Dios en este lugar. Póngase de pie en esta noche.